bienvenidas a Aprendo en Casa, queridas familias y estudiantes. Tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos amanecido? Espero que todos estén bien, con la voluntad de Dios. Yo me encuentro muy contenta de poder llegar a sus hogares mediante este video para poder compartir hermosas experiencias de aprendizaje, interactuar con ustedes, mis estudiantes. Muy bien, empezamos a trabajar. Hoy estamos 18 de noviembre del 2020, correspondiente a la semana 33, día 3. Iniciamos nuestro trabajo pidiendo la dirección siempre de nuestro Señor Jesucristo para que todo nos vaya bien y derrame muchas bendiciones a cada uno de vuestros hogares. Bien, nuestra experiencia de aprendizaje de esta semana 33, reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Estamos trabajando, mis queridos estudiantes, un tema muy importante sobre la igualdad de género que debe haber, tanto en varones como en mujeres. Es por ello que la actividad del día de hoy será los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Trabajaremos en el área de personal social. La meta para hoy, explicar los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. A tener en cuenta los criterios de evaluación, mis queridos estudiantes, ¿qué esperamos que logres de esta actividad? Utilizar argumentos basados en información confiable sobre los roles, tanto de los hombres como de las mujeres, desde el virreinato hasta la actualidad. Van a describir los cambios y permanencias que ha habido de los roles de las mujeres y los varones en esta época, ¿no? Virreinal, republicana y actualidad. Luego, mis queridos estudiantes, ustedes van a utilizar, van a elaborar, ¿no?, una línea de tiempo en la cual expliquen los cambios y permanencias de los roles de la mujer, chicos, ¿ya? Y van a exponer. Muy bien, vamos a leer los siguientes testimonios de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina tiene 90 años. Le contó que cuando era muy joven tenía tan solo 17 años. En el año 1947 se pensaba que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar, planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa. Mientras que su parte los varones eran quienes estudiaban, trabajaban, buscaban el sustento de la familia. Ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en elecciones del presidente ni alcalde. Era un derecho solo de los hombres. Solo ellos eran considerados capaces para tomar decisiones importantes. Ahora el testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, cuenta que cuando tenía 17 años, en el año 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la Universidad de la ciudad natal con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta también que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy en día ambos trabajan para compartir responsabilidades en el hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postular como alcaldesa, pues tiene proyectos para poder contribuir y realizar mejoras a su ciudad, ¿no? Esta decisión que muchos de sus vecinos lo apoyan porque confían en ella. Luego de leer los testimonios van a ustedes responder estas preguntas en este cuadro, mis estudiantes. ¿Ya? Ahí están las preguntitas y ustedes van a responder de acuerdo a los testimonios, tanto de la abuelita de Justina y también el testimonio de la mamá de Antonio, según ustedes cómo han interpretado los testimonios que hemos leído acerca de la abuelita de Justina y también de Antonio, chicos. Ya atentamente lean, vuelvan a releer el texto si aún no han comprendido para poder responder las preguntitas. De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo, mientras que otros todavía aún permanecen. Por ejemplo, en esto observan ustedes en el testimonio de la abuelita de Justina,
Se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas, prepararse para ser buena esposa, y los hombres tenían que estudiar, trabajar para dar el sustento de la familia, ¿no? Esto permanece hasta hoy, ¿no? En algunas familias existen hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades en el hogar. Este es un cambio que se está dando en algunas familias en nuestra sociedad. Ahora, chicos, ustedes van a leer 4 textos interesantes acerca de los cambios y permanencia respecto a los roles tanto de los varones como de las mujeres. Uno de ellos es qué roles desempeñan mujeres y hombres en la sociedad virreinal. Luego, las mujeres en la República, historia del voto femenino en el Perú. Van a leer detenidamente con comprensión, chicos. Luego, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Si no comprendo, vuelvo a leer, chicos, ya en voz alta, por párrafo, para poder comprender. Bien, primer texto, ¿qué roles desempeñan mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauran colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores, directores espirituales. Para las mujeres solo hubo 2 opciones: el matrimonio o las casas de recogimientos y los conventos. En esta sociedad la educación de la mujer tenía un solo objetivo: convertirlas en mejores esposas, mejores madres. En la colonia, la educación destinada a las mujeres formaba parte de una sociedad en la que concebía como seres inferiores, subordinadas al hombre. Para contraer el matrimonio requerían del consentimiento paterno y una vez casadas quedaban bajo la protección legal del esposo. Necesitaban consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. La mujer era dependiente, subordinada al varón, sin autonomía de actuación. Tampoco podían poseer propiedades ni administrar bienes propios. En esa época también se escribieron textos dedicados a las mujeres de élite, como El jardín de la doncella, La perfecta casada, todos textos dedicados a las mujeres casadas a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. Todo estaba o giraba alrededor de su esposo, su familia, el hogar. Así era en ese tiempo de la época virreinal. Ahora, las mujeres en la República. El 11 de enero de 1892, José de San Martín, en reconocimiento a la labor de las mujeres, quienes apoyaron el ejército patriota para lograr la independencia del Perú, autorizó el uso de la banda de honor blanca y roja como galardón y una medalla de oro como la siguiente inscripción: al patriotismo a las más sensibles. Una de estas mujeres patriotas fue María Parado de Bellido, quien fue fusilada el 29 de marzo de 1822 debido a sus vinculaciones con el movimiento de independencia. La educación, una difícil conquista. Apenas fundada la República, se creó la escuela destinada a la educación femenina. Se instauró la gratuidad de la enseñanza primaria en 1826, se fundó la Escuela Normal de Mujeres, se instituyeron colegios de educandas en distintas provincias del Perú, pero la educación continuó orientada a reforzar su rol de madre y esposa. Las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria y los cursos incluían catecismo, caligrafía y labores. Ahí todavía se encontraba la educación en las mujeres limitados, ¿no? Solamente podían estudiar ciertos temas, ciertas clases, catecismo, caligrafía, labores de casa, ¿no? Labores domésticas. A finales del año 30, los cursos para las mujeres se ampliaron con la incorporación de gramática, dibujo, música y bordado. En el primer gobierno de Ramón Castilla se abolió la esclavitud y se intentó fortalecer al Estado convirtiendo la educación en elemento integrador de la nación. Durante el segundo gobierno de Castilla tuvo lugar otra forma educativa que estableció la educación pública y privada y la creación de la educación popular
bajo control del Estado. La gratuidad de la enseñanza. Este impulso permitió que aumentaran las escuelas destinadas a la educación femenina en diversas provincias del Perú. Ya el año 1853 había 73 escuelas para mujeres con 3.400 alumnos, y en contrastes para los varones, que habían 652 escuelas con 28.558 alumnos. Ahora veremos la historia del voto femenino en el Perú. En el Perú, la lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda uno de los logros más importantes del siglo XX. Las peruanas que entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconocieran este derecho fundamental. Y en esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que les regalaba el ámbito doméstico, el cuidado de sus hijos y los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el voto a la mujer fue Nueva Zelanda, el año 1893. Actualmente en el Perú ocurren los siguientes acontecimientos. En 1920 se obstaculiza el debate sobre el sufragio femenino al considerarse que la mujer no estaba todavía preparada para votar. En 1955 se promulga la Ley 12391 que modifica la Constitución Política del Perú y concede el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito, reconociendo su calidad de ciudadana. La primera vez que votaron las mujeres en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde el total de votantes, aproximadamente el 34% eran mujeres y el 66% varones. En 1933 el Congreso Constituyente otorga el voto para elecciones municipales a las mujeres alfabetas mayores de edad, casadas o madres de familia. Sin embargo, en la práctica esta norma no fue aplicada. El año 1956 fue electa 8 diputadas mujeres, y en 1990 las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia a cargos políticos. Bien, ahora vamos a ver las desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres, tanto en la educación, en el trabajo, en la participación política. En la educación asisten más niños y niñas en la escuela primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales. En contraste, en el trabajo, las mujeres tienen menos acceso a oportunidades de conseguir un empleo. Y en la participación política, según la quinta parte de los más altos cargos en el sector público, ministras y viceministros son ocupados por mujeres. Asimismo, el 50% de las mujeres que viven en el campo y hablan una lengua materna nativa van a la secundaria. En el trabajo, las mujeres tienen sobrecarga laboral, porque trabajan más horas que los hombres. Cada día trabajan en casa, haciendo las labores domésticas, el cuidado de los niños, y este trabajo no es remunerado. Luego, en la participación política, las mujeres que han ingresado a la alcaldía provinciales y distritales apenas representan el 4%. En las zonas rurales existen muchas mujeres mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, en especial en las regiones de Huancavelica, Purímac, Ayacucho, Puno y Cusco. En el trabajo, las mujeres dedican en promedio el doble del tiempo que los hombres a las tareas de la casa. Ellos tienen más tiempo disponible para trabajar o para dedicarse a otras actividades como estudiar, capacitarse. En la participación política, en el Congreso de la República, solo la cuarta parte de congresistas son mujeres. En las elecciones del 2011 participaron 592 mujeres y en las listas electorales en total 1.518 candidatas, ¿no? Ustedes pueden observar tanto en la educación, en el trabajo y en la participación política. Ahora, chicos, ustedes van a completar este cuadro respondiendo las preguntas, ¿ya? Tanto van a ver en el virreinato, en la república y ahora también en la actualidad. Por ejemplo, una de las preguntas dice: ¿cuáles son o eran los roles de las mujeres y los hombres en esta época? Tanto en la época virreinal, república y en la actualidad. Y así sucesivamente con las siguientes preguntas. Ahora, teniendo en cuenta los textos que leíste y las respuestas a las preguntas, van a escribir una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las etapas descritas, ¿ya?
en la etapa colonial, en la etapa de la República y en la actualidad. Ustedes van a hacer una línea de tiempo, mis queridos estudiantes, explicando al detalle, tal como han leído en sus textos, cómo sucedieron, cómo fue la participación de la mujer en esas etapas, ¿ya? Colocan la fecha, colocan el evento más importante que se realizó en esa fecha y van explicando ustedes, exponiendo al grupo detalladamente, chicos, ¿ya? Bien, luego también, mis queridos estudiantes, ustedes van a usar esta lista de cotejo para que puedan ver, a ver, chicos, si han cumplido con los criterios que hemos propuesto al inicio. Y si ustedes ya saben, si hay algo que les falta, pueden reajustar, ¿no? Mejorar su trabajo. Utilizando esta lista de cotejo, ustedes marcan sí o no, ¿ya? Y si no lo han hecho, es momento, hijitos, de poderlo hacerlo, ¿ya? Para mejorar su explicación, su trabajito que van a entregar el día de hoy, ¿ya? Van marcando ahí, mis queridos estudiantes. Luego ustedes se van a reunir en familia, van a comentar con su familia sobre los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república, en la actualidad. También van a comentarles cuáles son sus roles que han cambiado y cuáles permanecen todavía aún en la actualidad. Van a responder esas preguntitas en familia, comuníquense ahí, hijitos, hijitas, dialoguen sobre la importancia de los roles tanto de los varones como de las mujeres y responde cada una de esas preguntitas que están allí. Bien, luego también, para reflexionar, como hacemos todos los días, mis estudiantes, lograste explicar los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los varones en la época del virreinato y la república y la actualidad. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? Todas estas preguntitas ustedes lo van a hacer, mis queridos estudiantes, ¿ya? Muchísimas gracias, padres de familia y estudiantes. Reciban un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense mucho, a seguir practicando los protocolos, no se olviden, lavado de manos permanente, uso de mascarilla, para estar sanitos en casita. Pidiendo, como siempre, ya saben, mis queridos estudiantes, la dirección de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos cuide y nos dé mucha sabiduría para poder realizar las actividades programadas. Bien, chicos, entonces, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación y esfuerzo, vamos a hacer nuestro trabajito el día de hoy. Cualquier consulta, ustedes ya saben, me llaman, me escriben, ¿ya? Ya, chicos, muy bien, entonces, todos nos ponemos a trabajar.